servicio un poco diferente, ya que estaremos teniendo dos predicaciones y yo creo que puede ser de tremenda bendición para la vida de la iglesia. Así es de que vamos a pasar, por favor, a la primera. Abran sus Biblias ahí en el libro de Deuteronomio, por favor. Capítulo número 10. Voy a estar predicando yo solamente unos 25 minutos para también escuchar una predicación un poco más adelante con el misionero que nos está acompañando en esta mañana. Así es de que vamos a pasar pronto a la palabra de Dios y vamos a Deuteronomio capítulo número 10, versículo número 12. Voy a dar lectura, por favor, escúchenme, síganme con su mirada y vamos a proseguir. Dice la escritura: ahora pues Israel, estoy en el versículo 12, perdón. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, ruego que me ayudes, que yo no sea un estorbo a lo que solo tú puedes hablar a la vida de tu iglesia. Señor, conoces las necesidades de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener la meta de poder temerte, de poder amarte y poder servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Te ruego, Señor, que me unjas con tu Santo Espíritu y que yo pueda hablar lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Y a pesar, Señor, de mis debilidades físicas, tú puedas, Señor, actuar en la vida de cada uno, te lo ruego. En el dulce y precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pasen los que están a la puerta. En este pasaje, en la palabra de Dios, tenemos o encontramos lo que se conoce como la segunda ley. La razón de que se llama la segunda ley es porque ha muerto la primera generación de aquellos que salieron de la tierra de Egipto con mano poderosa a través del poder mismo de Dios. Encontramos desde Éxodo capítulo número 12 la travesía que llevó a cabo el pueblo de Israel para llegar o ir a la tierra prometida. Pasan 3 meses y se encuentra que el pueblo está apenas en un lugar que se llama el Sinaí. En el Sinaí hay varios montes, varios cerros, que hasta la fecha no se sabe cuál de ellos es en donde Dios apareció y se manifestó al pueblo. Sin embargo, encontramos en este pasaje, en este mismo libro de la Escritura, en el capítulo número 5, si me acompañan en el versículo número 22, que expresa Moisés lo siguiente, diciendo: estas palabras habló Jehová a vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la obscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio de fuego como nosotros la oímos, y aún viva? Lo que tenemos aquí descrito es lo que sucede ahí en el monte Sinaí, y lo que antecede en los primeros versículos de este mismo capítulo son los 10 mandamientos. Y ahí es donde encontramos que Dios le da al pueblo los mandamientos que Dios quiere para hacer de sí una nación santa, una nación pura, una nación apartada de todas las naciones que viven en su atropello, que viven en su impiedad, que viven en su pecado. Y Dios está buscando una nación santa de este pueblo que Él mismo ha redimido, especialmente en estos tiempos que vemos, en los tiempos de Moisés.
Es allí donde Dios se da a conocer al pueblo, y una de las cosas que sucede es que desciende la Shekinah, la gloria de Dios. Ahora, debemos nosotros considerar algo importante también, que para los israelitas no era la primera vez que ellos iban a observar la Shekinah, la gloria de Dios, puesto que desde el momento en el cual Dios se manifestó ante el pueblo, Dios lo hizo con mano poderosa, destruyendo a cada una de las divinidades falsas de los egipcios. Y vamos a encontrar cómo es que el pueblo de Dios vio y fue guiado con mano poderosa, inclusive una columna de nube a través del día y una columna de fuego a través de la noche, que era ni más ni menos que la gloria misma de Dios. Era la presencia sacrosanta de Dios en la tierra de los vivientes. Era Jehová de los ejércitos manifestando su poder y su gloria a esta nación. Ahora han pasado 3 meses y llegan ahí al Sinaí. Pero antes de que Dios les empiece a dar más mandamientos, antes de que Dios empiece a tratar más con ellos, Dios se va a manifestar ante el pueblo. Y es lo que acabamos de leer en la narrativa que acabo de dar. Y cómo Dios se manifestó a través de fuego, de humo. Y dice la escritura en versículo 26, porque que es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. ¿Se ha preguntado usted cuál fue la razón por la cual Dios se manifestó de esa manera al pueblo? Bueno, la respuesta la tenemos descrita aquí. Porque dice en el versículo número 27 que el pueblo está hablando con Moisés y le dice el pueblo a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Es decir, una de las cosas que tenemos aquí manifestadas es que Dios quería manifestarse al pueblo y que el pueblo viera la grandeza de Dios. Ahora, déjenme preguntarles algo. En este contexto, ¿vamos a encontrar toda la grandeza y la magnificencia de Dios? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que fue una manera en la cual Dios demostró a través de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Él es inmenso. Su grandeza es inmensurable. Su dominio es sempiterno. Él es un Dios grande, poderoso. Es un Dios que no, la tierra no puede contener su gloria, y mucho menos un cerro. Ahí encontramos cómo es que está manifestando. Y ahora imagínense esto: es como si nosotros estuviéramos aquí en el cerro de Amalucan, a las faldas, y se logra ver en la noche un fuego, un humo, inclusive la voz como de trompeta, esa voz de mando, esa voz de trompeta de Dios descender, y todos están escuchando. Pero lo que está haciendo Dios es que ellos logren ver su grandeza, o un poco de su grandeza y de su gloria, para que el pueblo aprenda a temer a Dios. Aprenda que Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios grande, un Dios celoso, un Dios magnífico en todo. Y dice la escritura que el pueblo, cuando oyó eso, dijeron a Moisés, miren, en otras palabras, le dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú ve y ya nos dices qué dice Dios, nosotros te creemos. Porque el pueblo estaba atemorizado de escuchar la voz misma de Dios. Ustedes y yo, amados hermanos, no logramos comprender todo esto porque nunca hemos visto esa grandeza y magnificencia de Dios en ese esplendor. Una vez estaba yo en un campamento de jóvenes allá en Baja California. Y allá en Baja California, especialmente en el norte de ese estado, regularmente no se ve lo que se ve aquí cuando llueve bien fuerte, con rayos y truenos, y que se vibran hasta las ventanas y todo eso. Allá llueve, y llueve con viento, pero no, casi no se oyen rayos. Y estaba yo en ese campamento con un muchacho que se llama José Osvaldo. Estaba yo ahí en ese campamento, estaba mi hermano Arturo también. Y después este muchacho se acercó, porque nos los había encargado su papá, era un adolescente, y se acercó con nosotros. Estábamos ahí y empezó a acercarse. Yo lo vi así como: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? Y él me dijo: es que... Y se quedó así, y yo dije: ¿qué vio este o qué? Porque ahí había víboras y un montón de cosas. Y yo digo: ¿qué le pasó? Y después dijo: ¿qué es eso? Así temblando literal.
Y ya yo me quedé observando y era una tormenta, pero se veían rayos caer. Para este muchacho era la primera vez que lograba observar un trueno de esa magnitud y estaba lejos. Y este muchacho vio y dijo, ¿qué es eso? Temblando. Era un muchachito de qué, unos 13, 14 años de edad. No un niño pequeño. Y vio los truenos por primera vez y tuvo temor, tuvo pavor. Ahora, esto es algo mucho más grande y mucho más glorioso, donde Dios y este monte está humeando, fuego sale, la presencia de Dios y una voz, que es la voz de Dios, está descendiendo y se está escuchando cómo Dios habla al pueblo, y el pueblo está a las afueras del monte, en la orilla del monte, y están escuchando, están viendo, y el pueblo está atemorizado porque Dios está hablando. Hermano, es que cuando Dios habla, Él es poderoso y no podemos tratar la palabra de Dios como cualquier cosa, porque es Dios mismo hablando a la vida de cada uno de nosotros. El pueblo dice, bueno, acércate tú y ellos oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Entonces, el versículo 28 dice la escritura que oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos que te han hablado. Bien está todo lo que han dicho, y noten esta expresión. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Aquí vemos el anhelo de Dios, pero la razón por la cual Dios se manifestó al pueblo es para dar a conocer que Él es un Dios temible, un Dios grande, un Dios con el cual no se puede jugar. Porque si bien ellos hablaron aquí ante Moisés, dice la escritura que en ese caso Dios escuchó todo lo que ellos habían hablado, todo lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios omnisciente que sabe todo lo que sucede en el interior de nuestras vidas. Y dice la escritura que ahí es donde Dios dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Cuál corazón? Que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos. ¿Con qué provecho? Para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ahí, amados hermanos, encontramos que una de las cosas por las cuales Dios se manifestó y Dios dejó ver su gloria ante ese pueblo fue para que el pueblo aprendiera a temer a Dios. Cuando leemos la escritura y regresamos ahí en el capítulo 10, versículo número 12, es por eso que Dios en el versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Y comienza diciendo, sino que temas a Jehová tu Dios. Hermano, tenemos un Dios que es digno de ser temido. Tenemos un Dios grande, poderoso, excelso, un Dios sublime, un Dios que la tierra no puede soportar su presencia, un Dios amoroso, un Dios que tabernaculizó, puso su morada con nosotros, habitó entre nosotros. Y dijo el escritor Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Amados hermanos, es que Dios es un Dios grande. No servimos, hermanos, nosotros a un Dios falso. Sabemos que Dios sigue en el cielo y Él es digno de ser temido. ¿Qué pide pues Dios de nosotros? En primer lugar, que le temas, que le temas. Hermano, temor no solamente quiere decir en estos textos de Deuteronomio, no quiere decir solamente un temor reverente. Quiere decir un pavor. Porque la palabra hebrea utilizada ahí en Deuteronomio de que dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temieren? La palabra ahí en el hebreo da la connotación de un pavor, de un temblar, así como este muchachito, José Osvaldo, se acercó conmigo y dijo, ¿qué es eso? Así, hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros temamos ante su presencia, ante sus mandamientos, que guardemos y comportemos nuestra vida conforme a lo que Él quiera. Y cuando nosotros querramos pecar o hacer cosas que son indebidas, nosotros tengamos algo que se llama temor de Dios.
Que cuando este muchacho quiera citar con una muchacha que es inconversa, tenga temor de Dios. Que cuando nosotros querramos ver algo en la televisión que es inapropiado, tengamos temor de Dios y digamos: no, yo no quiero ver eso porque temo a Dios, porque tengo miedo de Él, porque tengo pavor de Dios. Que cuando nosotros queramos hacer un negocio chueco o algo para meter a nuestros hijos a escuelas y tratar de pagar para que los podamos entrar y hacer todo tipo de trampas, nosotros tengamos temor de Dios. Que cuando un joven quiera decir una mala palabra, una cena obscena, él pueda tener temor de Jehová. Y esa es la razón por la cual Dios se manifestó. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros empezamos a dejar lo malo, el cigarro, el tabaco, el alcoholismo, las drogas, las malas palabras, es porque empezamos a conocer a Dios. Es porque Dios se manifiesta. ¿Sabes para qué sirve el temor de Dios? ¿O cuál es el objetivo del temor de Dios? Es que conozcas a Dios. Dios se manifiesta para que le temas. Ahora debo continuar. Dice la Escritura: ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y luego añade: que andes en todos sus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que tú quieres hacer por tu propia voluntad, alejado de la voluntad de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que andes en sus caminos. Hay un camino ancho en el cual anda la mayoría de la gente. Un camino en el cual se ve que todos caminan, que todos andan, que se ve que a veces les va bien. Tal vez pudiéramos decir como Asaf en el Salmo 73. Y pudiéramos nosotros ver la vida de otras personas, pero hay camino que al hombre le parece justo, le parece recto, le parece bueno, pero ese camino no es el camino que Dios quiere. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué pide Dios de ti? Que andes en todos sus caminos. Que andes en los caminos de Dios, es lo que Dios quiere. Continúa ahí diciendo, versículo número 12: y que lo ames. Hermano, yo creo que todo esto va a la par. Temor de Dios, andar por sus caminos, amarle y servirle, que es lo último que voy a expresar. Es un conjunto. No es algo por separado. Es algo que va en un combo. Yo creo que alguien que ama a Dios, por consecuencia le teme, anda en sus caminos y lo ama y le sirve, perdón. ¿Sabes lo que Dios quiere? Que le amemos. Este es el tema de esta enseñanza y venimos viendo metas que debemos tener como iglesia. Una de las metas que debes tú buscar con todo tu corazón, hermano, hermana, es decirle a Dios: Señor, ayúdame a amarte cada vez más en este año. Ayúdame a amarte más, a dar pasos en los cuales yo aprenda a dejar lo malo y a poder escogerte a ti sobre todas las cosas. Ayúdame a amarte. Déjenme recordarles que aquí mismo en Deuteronomio capítulo número 6, lo que se conoce como la Shema, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Note esto. Aquí es importante ver el contexto. Porque si bien al inicio les comencé diciendo que está hablando a la siguiente generación, aquellos que eran menores de 20 años cuando salieron de la tierra de Egipto. Y estos ahora que están saliendo han visto la grandeza de Dios, algunos cuando eran pequeñitos, algunos en su adolescencia tal vez. Ahora ya rebasan los 40 años, quizás 50 años de edad. Y ahora lo que Dios les dice: ¿sabes qué? Lo que yo quiero es que aprendas a amarme con todo tu corazón. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta Dios que el primer pueblo no había amado a Dios. Sí le había seguido, sí había ido en pos de Dios, pero habían murmurado,
habían ido en contra de sus mandamientos, en contra de sus leyes, en contra de su persona. Y eso, hermano, no podemos decir, eso es amar a Dios. Imagínese que uno de sus hijos le diga a usted, papá, es que yo te amo mucho, yo te amo mucho, y después está haciendo cosas en contra de ti. Hermano, nosotros debemos saber que lo que Dios desea más que cualquier cosa en nuestra vida es que le amemos. ¿Qué tanto amas a Dios? La meta de este año, ok, es decir, ok, mi meta, yo amo a Dios y yo busco servirle, busco adorarle, busco estar presente, busco hacer lo que Él me manda, yo le amo. Pero hermano, este 2026 debemos buscar crecer en el amor. Veremos que si amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. Imagínese que alguien de ustedes me dijera a mí o le dijera a usted, a ver, la hermana Guille que está ahí con su hija, que yo llegara con la hermana Guille y le dijera, hermana Guille, yo le amo en el Señor, lo cual es cierto. Pero que yo mismo le dijera, yo le amo a usted, pero a Ruth, esa Ruth me cae re mal. Ahora, eso no es cierto. Pero imagínense, ¿cómo se sentiría usted? Que yo dijera, ¿sabe qué, hermana? La invito a comer a usted y a toda su familia. Vengan a mi casa, vamos a celebrar el cumpleaños de uno de mis familiares. Venga, hermana, pero no se traiga a Ruth. Ya ve que me cae regorda Ruth. Hermano, nosotros debemos saber algo. Hay cosas que Dios ama. Y si yo amo a Dios, debo aprender a amar lo que Dios ama. El primer mandamiento y más grande cuando le preguntaron al Señor fue, amarás al Señor tu Dios. Hermano, debemos buscar amar a Dios. Amar a Dios. Propone en este año amar más a Dios. Si para amar más a Dios lo vas a demostrar leyendo más la Biblia, hazlo. Si para amar más a Dios, perdón, hay un pecado que tú tienes y que te has aferrado y por amor a Dios tú lo tienes que desechar. Y como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, dejad pues. Y tú dejas ciertos pecados, es porque estás amando a Dios. Hermano, porque déjame decirte algo, todos necesitamos amar más a Dios. No vengo yo a acusar a nadie porque yo mismo necesito amar más a Dios. Debo amar más las almas por las cuales Cristo murió. Debo amar más a la iglesia por la cual Él entregó su propia sangre y se entregó a sí mismo por ella. Debo amar más a mi esposa, a mis hijos, porque es mi primer ministerio. Debo yo aprender a amar más a los perdidos, a los necesitados. Debo aprender yo a amar más mi ministerio, lo que Él me ha dado, los dones que me ha depositado en mí. Debo aprender a amar lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque ¿qué pide Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Ese mismo versículo 12 dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de ti? Que sirvas a Dios. Hermano, busca servir a Dios. Busca hacer algo por Dios. Hermano, busca involucrarte, hacer algo. ¿Qué puedes hacer para, qué pide Dios de ti? Que le sirvas. ¿Tienes hijos? Busca que tus hijos le sirvan. ¿Eres un matrimonio? Busca que como matrimonio sirvan a Dios. Vienes con tu familia, tus papás, vean qué puedes hacer, en qué puedo servir a Dios. El Señor dijo, miren, a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué quiere Dios de ti? Que le sirvas. En la escuela dominical veíamos los dones que Dios nos da. ¿Para qué son? Para provecho de la iglesia. Para que sirvamos, para que trabajemos, para que hagamos algo. Miren, en estos días hemos estado pintando y qué bendición, varios hermanos, unos en un tiempo, otros en otro tiempo, otros por acá, por allá. Pero ¿sabe qué? Esa es la iglesia trabajando. Si usted no se dio, una hermana me dijo, pastor, ¿a poco ya pintaron? Bueno, es que pintamos del mismo color. Y
Y algunos dicen, ¿a poco? Bueno, sí, todavía nos faltan unos detalles, pero estamos trabajando. Debes buscar servir en algún área en la que tú puedas. Piensa en qué podría servir a Dios. No te estoy diciendo necesariamente que sirvas a la iglesia, pero conlleva lo mismo. Puede haber hermanos, por ejemplo, los hermanos Rosales, que viven bien lejos. Y dicen, ¿saben qué? Pues no puedo ir a todos los cultos y eso, pero aquí en mi comunidad puedo servir a Dios. Y déjame decirte algo, también en Amozoc, también en El Salvador, en Clavijero, en cualquier colonia que está aquí alrededor, o en Venezuela. Dios nos permita servirle a Él. ¿Qué pide Dios de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames y que le sirvas. ¿Qué pide Dios de ti? Ahora, noten esto, esta no es una demanda de la iglesia. Tampoco es una demanda de un ministro. Tampoco fue una demanda de Moisés ante esta segunda generación. Tampoco fue una demanda de Moisés a Josué. ¿Qué pide Dios de ti? Es una demanda de Dios mismo. Es una petición de Dios mismo. Es similar a lo que tenemos en Romanos capítulo número 12, donde dice la escritura, os ruego por las misericordias de Dios, como si fuera un ruego de parte de Dios, un ruego en el cual dice Dios, os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es como un ruego que viene de Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que le sirvas, que le ames, que andes en sus caminos, que le temas. Hermano, esta es una demanda que viene del cielo y aplica a varones y a mujeres. Aplica a jóvenes, adolescentes y a niños, porque es una demanda que viene de Dios. Pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Has aprendido a temer a Dios? ¿Andas en los caminos por los cuales Dios quiere guiarte? ¿Amas a Dios? ¿Le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma? Hermano, ¿qué pide Dios de ti? Debemos crecer, porque cada uno de nosotros podemos hacer aún más para la honra y la gloria de nuestro Dios. Imagínense cómo Dios se manifestó y ellos vieron, inmediatamente dice Dios, yo quiero esto, ya que me conoces, ya que sabes cómo soy, ya que has visto mi grandeza, yo quiero que tú me temas, que guardes mis mandamientos, quiero que tú me ames y quiero que tú me sirvas. Pregunto, ¿el pueblo lo hizo? ¿El pueblo lo hizo? Estamos en Deuteronomio. ¿Lo hizo el pueblo? A medias. Y déjame decirte algo, hermano, muchas veces nosotros lo hacemos igual. Servimos a medias. Amamos a medias. Guardamos sus mandamientos a medias. Le tememos a medias. ¿Y sabes lo que pasó? Esta generación pasó el Jordán. ¿Guiada por quién? Josué. Y dice la Biblia en el libro de los Jueces que murió Josué y toda aquella generación que conocieron a Josué. Y después se levantó una generación que añade la escritura diciendo que no conocía a Jehová ni las cosas que él había hecho por Israel. Y se perdió el pueblo. Posteriormente, en un periodo de tiempo, Dios levantó jueces y Dios seguía guiando a su pueblo a través de, como vemos en el Éxodo, se llamaba teocracia. Dios gobernando a su pueblo. Y llegó el momento en el cual termina la temporada de los jueces y Dios dice que el pueblo dice, queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Y Dios les dio a Saúl.
y comienza los reyes y una manera diferente de gobierno de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo decidió. Hermano, tal vez nosotros vemos muy corto en muchos ámbitos de nuestra vida. Y si tú no tienes temor de Dios, vas a poner cosas en la televisión que tal vez a ti no te afecten tanto como a la siguiente generación, como a tus hijos, a tus nietos. Tienes costumbre que si no aprendes a quitarlas en el temor de Dios, van a afectar a tus hijos y a tus nietos. Estados Unidos ya lo vive. Nosotros vamos creciendo en el Evangelio. Estados Unidos va en un decreciendo. Porque los nietos de aquellos que fueron grandes delante de Dios, ahora no quieren nada con Dios. Porque sus papás y sus abuelos ni temieron a Jehová, ni anduvieron en sus estatutos, ni le amaron, ni le sirvieron con todo su corazón. ¿Qué pide Dios de nosotros? Señor, solo tú sabes nuestras necesidades. Conoces nuestro corazón y nuestras intenciones. Te pido que tu gracia sea sobre nosotros y nos ayude, Señor, a temerte, a guardar tus mandamientos, a amarte y a poder servirte con íntegro corazón. Ruego que tu bendición sea sobre nosotros. En Cristo Jesús te lo pido.